Está con nosotros Agustín Rossi, ex jefe de gabinete, ex ministro de Defensa, también durante muchos años jefe de bloque en la Cámara de Diputados del peronismo. Agustín, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, creo que la última vez que hablamos aquí todavía era muy incipiente el gobierno de Javier Milei Sí. y había esta idea de no saber muy bien si era algo sostenible, esta idea de que una vez que terminara el verano podía llegar a haber un conflicto social que lo empujara a una crisis, algo que no se corroboró. Y de hecho hoy en día creo que las expectativas sobre lo sostenible o no del gobierno están más puestas en los mercados, en el círculo rojo, en la respuesta del mundo financiero que en la calle. ¿Qué pasó en estos meses? ¿Qué caracterización haces de este gobierno y de lo que viene por delante? Fácil la Bueno, primera pregunta para arrancar. pensé por dónde empezar. Yo digo, para caracterizar al gobierno, primero después lo que pasó en estos 6 meses y lo que pasa en la calle, digamos, ¿no? Dale. Los datos que tenemos oficiales son los del primer trimestre. Ujú. Primer trimestre del INDEC, 5,1% de caída del Producto Bruto, desocupación aumentando del 5,7% al 7,7%. El INDEC divide la sociedad en 10 deciles de ingresos. Los 3 deciles más bajos representan el 70% de la población. Son hogares que mide el INDEC. Todos están debajo de la línea de pobreza. Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina, en el mismo periodo del tiempo la indigencia pasó del 7 al 14%. La desocupación medida en términos de ciudadanos, de individuos, es del 57%, perdón, la pobreza es del 57%. Y en el medio de todo eso, uno se diría, bueno, la Argentina está en crisis, están todos perdiendo y demás. No, hay algunos que se llenaron de guita, que son los grandes grupos económicos. Entonces, todos los grandes grupos económicos, los Arcor, los Techín, los Bulgeronis y demás, pasaron por caja y tuvieron ganancias superiores a las que habían tenido, superiores en un 30, 40% más de lo que habían tenido en el primer trimestre del primer trimestre del año pasado. Uno se preguntaría por qué una alimenticia como Arcor, quizás la alimenticia más importante de la Argentina, tiene más ganancias que anteriormente cuando vende menos. Bueno, porque decidió ganar por unidad y no por cantidad. ¿Y por qué puede ganar por unidad? Porque se terminó el programa de precios cuidados. ¿Por qué las petroleras están ganando más? Porque se terminó el precio del barril criollo, que era el precio para el cual se vendía el petróleo en el mercado interno para que, siendo un país productor de petróleo, tengamos energía más barata, energía más accesible. Entonces, los únicos privilegiados en el modelo económico de Milei son los grandes grupos económicos. Él imagina una sociedad gobernada por las grandes corporaciones económicas en el mundo y en la Argentina exactamente lo mismo. Para el resto de los argentinos, catástrofe socioeconómica, tsunami socioeconómico, lo que está pasando, y estamos hablando del primer trimestre, todo esto está agravado claramente. Sí, bueno, no hubo un rebote, como se decía, En el segundo claro, semestre. No hubo ni va a haber rebote. No hubo ni va a haber rebote porque la verdad es que para que haya un rebote en términos de B corta, la demanda agregada tiene que aumentar y esto significa mayor consumo, que no está en los planes de Milei porque es más bienes, más salario, más jubilaciones y pensiones, mayor inversión pública, que tampoco está, porque significaría obra pública, plan de vivienda, y mayor inversión privada, que puede haber algo con esto del RIGI en aquellos sectores más ligados a la exportación, con bajo impacto en el crecimiento económico y bajo impacto en la generación de empleo. Entonces, ese es el escenario de la Argentina de hoy. La Argentina va caminando hacia un desfiladero que es de catástrofe. Si yo tendría que imaginar la Argentina de los próximos años, sería con el mapa de la Argentina, con el emoji de las llamas, incendiada. ¿Qué ha pasado en la calle? La calle se ha movido y mucho. Se movió el 24 de enero, se movió el 8 de marzo, se movió el 24 de marzo, se movió el 26, el 23 de diciembre, se movió el 1 de mayo, se movió el 9 de mayo.
Y el descontento social sobre Milei cada vez creciente. Digamos, a ver, podemos convenir que hay un 50% que lo apoya y un 50% está en contra de Milei hoy en la Argentina. Ahora, el 50% que está en contra es un 50% consolidado. Tiene bronca, tiene angustia, tiene odio contra Milei. El 50% que está a favor está sostenido por la esperanza. Esto va a cambiar, esto va mejor. Y si bien la esperanza es lo último que se pierde, se pierde. Digamos, ¿no? En algún momento se pierde. Entonces el apoyo de Milei hoy yo lo que veo que es muchísimo más lábil, sustentado en un voluntarismo propio de los hinchas de los equipos que se van al descenso, viste que vos tenés un equipo, soy hincha de un equipo que se va al descenso y si faltan 5 fechas. Si ganamos todo y nuestros rivales pierden los 5 partidos y los otros pierden, nos vamos por eso por un punto y mirá hacia atrás de los 15 partidos anteriores ganaste uno solo. Digamos, puro voluntarismo. Sí, claro. Digamos, ¿cuál es el hecho que a vos te permite decir la economía va a ir a mejorar? No tiene capacidad de financiamiento. El fondo no le presta. Creo que no le va a prestar mientras siga Caputo. Quiero decir claramente. Creo que cometieron una torpeza enorme de pedir que el funcionario del fondo que estaba a cargo argentino se desplace. Digamos, eso genera predispone mal a todo, sí, claro, a todo el mundo. Se fue de los BRIC, que tenía una fuente de financiamiento. El Club de París, al cual le debemos históricamente, España es miembro del Club de París, no creo que esté predispuesto la España de Pedro Sánchez en prestarle a la Argentina. ¿Quién le va a prestar a la Argentina? Las variables macroeconómicas aparecen cada vez, aparece más alto el riesgo país, aparece más lejano la brecha entre los dólares oficiales y los dólares paralelos. Bueno, es un escenario. Es cierto que hay un movimiento del dólar paralelo, del dólar blue, que no se está trasladando automáticamente porque hay una recesión enorme a precio, pero se está trasladando. Entonces, seguramente eso también va a estar presente, ¿no? Y en ese contexto, aún así, y coincidiendo en esta descripción, todavía no aparece que le ponga límites a este gobierno. La política no pudo, en el Congreso concitar las mayorías necesarias para evitar el DNU, la ley de bases. El Poder Judicial tampoco parece muy interesado en cumplir ese rol. Las manifestaciones populares que vos bien repasaste y que fueron muy numerosas, y estoy seguro que van a seguir siéndolas, tampoco parecen moverle el amperímetro al gobierno. Solamente, en todo caso, esperar que le suelte la mano el mercado. Pero sabemos que cuando la solución es por ese lado, podrá perder Milei, pero eso no significa que van a ganar el resto de los argentinos. Sí. ¿Qué salida le encontrás a esa situación que se está viviendo hoy en día? A mí me parece que lo primero que hay que así como caracterizamos la economía, hay que caracterizar la política, ¿no? ¿Por qué Milei pudo construir mayorías en el Congreso? ¿Por qué Milei pudo sentar a 18 gobernadores, en la Casa de Tucumán, que son en realidad los que le dieron, salvo algunos, los que le dieron la posibilidad de tener el voto necesario, sí, los votos necesarios para aprobar la ley base? Bueno, porque esos gobernadores y esos diputados y senadores no solamente quieren en algún lugar tener algún gesto de simpatía con Milei, sino que no están dispuestos a pelearse con el poder económico de la Argentina. Porque el único favorecido de la ley base son los grupos económicos de la Argentina. Son estos grandes grupos que son los que ganaron durante todo este tiempo. Y los grandes grupos económicos también incluyen los mediáticos. Entonces nadie quiere estar estigmatizado ni por Clarín, ni por La Nación, de ese sector, digamos, ¿no? Sí. De ese sector de la sociedad. Entonces, lo que nosotros tenemos es un espacio político, en términos generales, un sector del espacio de la comunidad política en la Argentina que no quiere confrontar, no quiere incomodar al poder económico de la Argentina. Y yo creo que la única salida que va a tener la Argentina post-Milei es incomodando al poder económico de la Argentina. Vamos a encontrar una Argentina con hambre, con indigencia, con desocupación, con recesión, con depresión económica, con inflación, con extracción de recursos naturales, no vamos a poder reconstruir la Argentina con un blister de ibuprofeno. Vas a tener que tomar medidas revolucionarias.
Yo sé que no está de moda decir esto. Digamos, medidas disruptivas. Porque ¿qué le vas a hacer? ¿Seguir pagando a la gente? ¿O van a tener Ahora, que aportar más los únicos que vienen ganando en la Argentina post-Milei? estás asumiendo que cuando termine esta experiencia la gente va a volver a buscar en el peronismo una respuesta. Yo creo que eso es algo Si el que peronismo todavía está le da alternativas y le da Claro. certeza. Para Si el eso, peronismo le dice, bueno, vamos a ir, bueno, pero... Porque es cierto, también hay algunos que cuando yo hago este análisis dicen, bueno, va a ser tan bajo lo que va a dejar Milei que con un par de cositas mejoramos. Bueno, yo creo que eso es pan para hoy, hambre para mañana. Si nosotros... Porque acá hay una cosa mucho más grave. Hay un momento distinto del capitalismo en el mundo, que se expresa también acá. Y ese momento distinto del capitalismo en el mundo es el mundo basado y sostenido fundamentalmente por las grandes corporaciones económicas. Y esto es lo que quiere Milei para la Argentina. Quiere una Argentina de muchos ricos, no en términos de ricos cada vez más ricos, y que la mayoría, que la gran parte de la población argentina, de la sociedad argentina, quede estabilizada y anclada en un lugar de muchísima pauperización. Entonces, yo creo que, viste que hay una frase de Evita que decía, ¿el peronismo será revolucionario o no será? Yo parafraseando a Evita digo, ¿el peronismo volverá revolucionario o no volverá? Porque si no mostramos una cara de un peronismo que viene a ser reparatorio, resarcitorio de derechos individuales y derechos sociales, la gente no nos va a volver a creer. Hay que decir concretamente, Milei transmitió certeza que no cumplió ninguna, dijo, voy a cerrar el Banco Central. Bueno, nosotros tenemos que mostrar otras certezas. ¿cuáles? Porque, bueno, por ejemplo, vamos a hacer una reforma tributaria donde los que paguen más sean los que más tienen y paguen menos los que menos tienen. Aquello que se planteó por única vez como el impuesto a las grandes fortunas, quizás es hora de pensarlo como una cuestión permanente. Vamos a restablecer el impuesto a la herencia en la Argentina. Vamos a reglamentar ese párrafo del artículo 14 bis que dice que los trabajadores en la Argentina deben participar de las ganancias de las empresas. Estamos hablando de las grandes empresas, no de la pyme, no de la pyme, obviamente. Y así sucesivamente, con cada una de las cosas. Y si hay alguno que no le gusta, que se vaya, le compramos la empresa. Porque yo creo que ese modelo capitalista de las grandes corporaciones lo que quiere es el Estado chico que promociona ese modelo capitalista es un Estado sin capacidad de regulaciones. Y entonces nosotros para combatir a ese modelo capitalista y ir a un modelo de capitalismo productivo que defiende a quien invierte y a quien trabaja, que era el modelo de Perón, tenemos que pensar en un Estado mucho más fuerte, mucho más presente. ¿Y estás viendo al peronismo hacer ese camino, recorrer ese camino? Bueno, no lo sé, yo lo estoy haciendo, digamos, no lo sé, supongo yo que hoy decir estas cosas puede resultar medio disociado de la realidad, porque el discurso hegemónico de la época es otro, ¿no? Pero yo creo que cuando se te empiece a morir la gente en la calle, lamentablemente... Está pasando ya. Ya está pasando. La reacción de la sociedad va a ser otra. La sociedad no va a exigir una cosa en donde le digamos, bueno, vamos a ir viendo dentro de cuántos años. Va a exigir respuestas rápidas, respuestas concretas. Obviamente dentro del sistema republicano, dentro del respeto por las minorías, por la oposición, respetando absolutamente todo, pero diciendo, bueno, nuestro camino es para allá. Sí, mi temor concreto es que cuando la sociedad salga a buscar respuestas rápidas, porque va a suceder, porque la urgencia va a ser tal que no hay otra opción, tenga una respuesta rápida más atractiva para darle victoria a Villarruel, por ejemplo, que el peronismo. No lo Porque creo. también es gente de respuestas rápidas. Son respuestas rápidas que no nos gustan a nosotros, que están reñidas con la Constitución muchas veces y con la ley. No, bueno, pero... yo digo, a ver, para analizarlo. El gobierno de Milei va a ser el fracaso de
el modelo económico liberal y de la ideología conservadora. ¿Qué es el gobierno de Milei? Es liberal en lo económico, libertario según él, no llega a ser libertario tal cual lo venía diciendo en la campaña electoral, pero sí es liberal en lo económico y es conservador en materia de derechos. Te quito todos los derechos, derechos de las mujeres, derechos de las diversidades sexuales, derechos de los trabajadores y demás. Lo que va a venir a esto es un gobierno nacional y popular en lo económico, a mi criterio, revalorización del Estado, fortalecimiento del consumo, movilidad social ascendente, recuperación de salarios y demás, y un gobierno progresista en contra de lo conservador en términos de derechos, devolución de derechos al conjunto de los argentinos y reparatorios y en ese sentido, digamos. No veo que a un gobierno liberal conservador cambiemos por un gobierno conservador liberal, que sería Villarroel, digamos, más conservadora que liberal. Creo que al contrario, creo que vamos a ir por un camino en donde la coalición de los valores nacionales y populares debe entroncarse con la coalición de los valores del kirchnerismo, el peronismo de los últimos años, ¿no? Sí, pero es cierto que hay que renovar la propuesta, en el sentido de que claramente no, digo, con eso no alcanzó y no está alcanzando en los últimos años para ganar elecciones. No porque haya estado mal en su momento, sino porque ya pasó mucho tiempo. No, bueno, sí, claramente hay que renovar la propuesta, ¿no? Alguna de las cosas que dije nunca la habíamos dicho. Sí. Digamos, sí. ¿No? Esto me parece que claramente hay que renovar la propuesta, sí, claramente hay que ir en un determinado sentido, con un lo digo no por vos. Nacionalismo bien entendido, por decirlo de alguna manera. No por vos, sino porque hoy en general las voces más visibles que hablan en nombre del peronismo suelen ser voces nostálgicas, ya sea de una nostalgia de largo plazo, una nostalgia de los 50, sí, o una nostalgia del 2003 o del 2015. No, yo creo que con eso no alcanza. De hecho, supongamos que todo sigue normalmente, en las próximas elecciones presidenciales van a ser 12 años de los 12 años. Entonces, sin ninguna duda que hay que ir con una propuesta fuertemente renovada, sustentada en los valores tradicionales, incorporando los otros valores que el kirchnerismo fue incorporando durante toda su gestión, la vigencia de los derechos humanos, la vigencia del feminismo, los derechos de las mujeres y demás, pero me parece que claramente hay que ir en ese camino, en esa convergencia. No creo que si esto fracase, se va a salvar a alguien. Esto de que fracasa Milei y se salva Villarroel, la verdad que no lo creo. Hablamos un poco del desfile del otro día. Sí. Vos con tu experiencia como ministro de Defensa en 2 ocasiones, ¿cómo lo viste? Porque hubo en las redes sociales, sobre todo, algunas voces diciendo el peronismo no tendría que haber dejado de hacer esto. Se les regaló, en todo caso, un discurso nacional a quien en realidad no lo tiene, porque al mismo tiempo que marchaba en un tanque Milei, salía un comunicado del Mercosur donde no aparecía por primera vez desde el 96 la cuestión Malvinas. ¿Coincidís con ese diagnóstico de que se dejó de lado? Que hay algunos que no saben lo que hicimos en materia de defensa, ¿no? Cuento como ejemplo, la foto más simbólica fue de Milei y Villarroel en el tanque. ¿Querés que te cuente lo del tanque? Dale. Tengo un minuto. Sí. Me puedo demorar un poquitito. En el año 2011, Garré, ministra de Defensa, Nilda Garré, ministra de Defensa, el Ejército le dice, mire señora, si no hacemos algo para reformular estos tanques argentinos medianos, que el Ejército tiene una cantidad importante, en el tiempo van a quedar en desuso. Garré hace un acuerdo con el Ministerio de Defensa israelí y se pone a trabajar la empresa Elbit, que les dice, bueno, vamos a hacer una cantidad de tareas. La más importante era refuncionalizar la torre de tiro, cambiar del sistema analógico al sistema digital, la torre de tiro. El acuerdo era que primero la empresa iba a hacer un prototipo, trabajar sobre un tanque. Una vez que terminaba el prototipo, el ejército argentino iba a decidir si le parecía bien o le parecía mal. Bueno, voy a acelerar un poquito. El ejército acepta el prototipo. Año 2015 ya estaba yo como ministro de Defensa, firmo el acuerdo con el Ministerio de Defensa de Israel y la empresa Elbit.
para intervenir sobre 74 tanques por un monto de 116 millones de dólares. El acuerdo contemplaba pagar un 30% de anticipo en 3 cuotas. Nosotros nos estábamos yendo, pero pagamos 10 millones de dólares de anticipo. Para completar el anticipo tenía que hacerlo el gobierno de la gestión de Macri y no hizo nada. Los 4 años de gestión de Macri no hizo nada. Cero. Volví yo al Ministerio de Defensa, 2016. Encontré las cosas en el mismo lugar que las había dejado. Encontré las cosas en el mismo lugar que las había dejado. Me reuní, figuran en las crónicas, hice un tuit ayer que relata más o menos todo eso. Me reuní con la embajadora israelí en la Argentina y con los representantes de la empresa Elbit. Me exigieron para retomar las negociaciones que les pague el 100% del anticipo. Sí, sí. Completamos el pago del 100% del anticipo, Fondes mediante, Sí. ley creada, promocionada por mí y sancionada por nuestro gobierno, que es un fondo de asignación específica para el reequipamiento de las Fuerzas Armadas, y estábamos en condiciones de empezar. Pandemia. 2020 nada, 2021 casi nada. Sobre fines del 2021 empezamos, ya era ministro Jorge Tayana, se empiezan a retomar los trabajos en la planta de Bulón que tiene el ejército. Para replicar el prototipo en serie, para que se hagan los replicar 74 tanques. el prototipo en serio. Adicionalmente, ya con gestión de Jorge Tayana, se hace un acuerdo con la empresa IMSA, ex Pescarmona, Sí. que tiene ahora mayoría estatal, que es la primera Que es la que quieren privatizar, así es. para hacer las bateas, el piso. Y se empieza a trabajar, como vos decías recién, en una cosa seriada. Digamos, se intervienen en 10, 20, 30 tanques, según cuál sea la capacidad de la planta de Bulón. No es que se empieza un tanque y se termina, se va interviniendo Sí, claro. absolutamente en todos. ¿Qué hizo esta gestión? Recibir los tanques. No hizo nada. Digamos, hay que avisarle a Milei, porque en una de esas borra la foto, que se subió en un tanque que fue diagramado, pensado, funcionalizado y pagado en un total, en un 100% por gestiones peronistas kirchneristas, por 3 ministros Cuca, como dicen ellos, digamos, ¿no? En una de esas termina borrando la foto. Esa es la historia. El 95% de los aviones que desfilaron, los automóviles que se hicieron, que desfilaron, el uniforme de fajina con el cual desfilaron el personal del ejército argentino lo compramos nosotros. ¿Y no crees que quizás haberlos hecho desfilar en su momento hubiera servido para ponerlo en valor, para que la sociedad aprecie? Hicimos cosas que a veces tienen menos difusión. Por ejemplo, la Fuerza Aérea hizo una Argentina vuela en la base de Morón. Pasaron cerca de 1 millón de personas, un fin de semana largo. En general, uno puede haber... hacíamos muestras estáticas en donde se mostraban las cantidades de cosas que se hacían en la Fuerza Armada. El desfile sale una cantidad de plata. Sí. Pues se podría haber hecho, siempre privilegiamos que esa plata esté destinado a otras actividades propias, pero decir, como dijo el imbécil de Adorni, se asustan por los tanques, lo hicimos nosotros, los tanques, Adorni, estudia un poquito. Nosotros lo hicimos los tanques. Cuando gobernaron los socios tuyos no pusieron un peso. Bueno, ayer escuché una diputada. En los cuatro. Una diputada de la Libertad Avanza que se enteró que Perón había sido militar. Pero además son tan mezquinos, mirá. A mí me pasó en el anterior gobierno, cuando nosotros nos fuimos en 2015, que en el 2016 Martínez, ex senador radical, Sí. era el ministro de Defensa. Y en febrero de ese año, en 2016, recibió un Hércules C-130 modernizado en Dallas, contrato nuestro. Yo me enteré por los diarios. Pero putié. Dije, che, loco, gentileza. Si no me invitan, nombranos, que es una... Bueno. En febrero del 2020, nosotros recibimos las primeras OPB de Naval Group, una empresa estatal francesa que nos hizo patrulleros oceánicos 3 Sí. para la Armada Argentina.
Lo decidió el gobierno de Macri. Lo pagamos el 100% nosotros con el Fondés, no pagaron ellos un peso, pero la decisión y el contrato lo firmaron ellos. Yo lo invité a Watt a recibir la primera. Pero estos son así, ¿viste? Entonces se dedican fundamentalmente a denostar. Yo creo que además que con un complejo de inferioridad, porque las gestiones de defensa, sobre todo las últimas que hicimos con el Fondef, que pudimos generar recursos para reequipar a las Fuerzas Armadas, han sido buenas, digamos, muy buenas, o si no, pero no para andar descalificándola. Vuelvo a decir, la historia de los tanques son esa. Nadie puede creer de que Petri hizo un tanque en 6 meses, No. digamos. No, bueno. No hay disfraz que le alcance. Entonces no hay disfraz que le alcance, digamos, ¿no? Entonces... aunque lo podría haber, ¿no? En el coso claro, mecánico. digamos, no... Se debe haber estado triste que no lo subieron a él al tanque, digamos, ¿no? Pero bueno, pero me parece que esto es lo que se trata. Entonces hay todo un discurso, fíjate vos que inclusive, hasta para la materialidad, esto había sido gestión de Jorge Tayana. Se había logrado un acuerdo, había logrado el Ministerio de Defensa con el Ministerio de Economía para jerarquizar el sueldo de los militares, para llegar a estar más o menos al mismo nivel de la Fuerza de Seguridad. Se pagaron 4 cuotas, se hicieron los 4 saltos en la gestión nuestra. Tenía que hacer 2 más, no lo hicieron. No lo hicieron. No lo hicieron, pero bueno, así es. Agustín, muchísimas gracias, como muchas siempre, gracias a por ustedes. tu tiempo y por esta charla. Esperamos verte de nuevo por acá pronto. Bueno, muchas gracias.